Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes de Prepa en línea. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje del módulo número 13 de la primera semana. Es decir, estamos iniciando con este nuevo módulo, un módulo en el cual vamos a abordar la importancia que tienen las matemáticas para el estudio de ciertos procesos sociales, en este caso, la economía y la dinámica de la población. Pero no vamos a hablar de todos los aspectos que involucran estos campos, la economía y la dinámica de la población o la demografía, sino que vamos a tratar de hablar de aquellos temas con los que cotidianamente convivimos. Cuando hablamos de economía, cuando hablamos de dinámica, siempre hay sucesos que podemos identificar porque estamos constantemente interactuando con ellos. Aquí vamos a conocer algunos y la importancia que tienen las matemáticas, sobre todo algunos modelos algebraicos que nos van a ayudar precisamente a medir estos procesos sociales. Vamos a iniciar. Mi nombre es Jorge Joaquín Maybaeza, asesor virtual de este módulo número 13. Bueno, primeramente vamos a hablar acerca de los objetivos de estos espacios abiertos para el aprendizaje, los cuales primeramente es el atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Es decir, ustedes antes de ingresar ya han tenido la oportunidad de revisar las instrucciones de las actividades, de leer los recursos de la semana, la rúbrica de evaluación, esta herramienta que nos ayuda a los asesores virtuales para evaluar, para detectar en las actividades que ustedes realizan el nivel que han adquirido de las habilidades y conocimientos y que les ha ayudado a lograr con un buen nivel los aprendizajes esperados. Entonces, es importante que ustedes conozcan esta herramienta con la que se les evalúa cada una de las actividades, porque ahí es donde se encuentra definida aquellos aspectos que hay que localizar para que ustedes los puedan integrar en su actividad, ¿no? Junto con las instrucciones y el conocimiento de cómo lo van a hacer, pues obviamente están los recursos de la semana, ¿no? Ahí están los modelos, los conceptos. Entonces, por eso es importante que ustedes lean. Y en caso, una vez que estén dentro de ese proceso de aprendizaje, en caso de que tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer, lo pueden hacer en estos espacios abiertos, que son los espacios idóneos en los cuales podemos compartir conocimiento todos y cada uno de los que conformamos esta comunidad educativa, particularmente del grupo 35 de la generación 52. Por otro lado, como ustedes saben, comúnmente todo lo que realizamos tiene que tener alguna meta, algún objetivo. En las cuestiones académicas también existen metas y objetivos que debemos lograr para poder encaminar los esfuerzos que hagamos hacia esos objetivos, hacia esas metas, ¿no? Cuando hablamos de economía, por ejemplo, hablamos es un campo enorme, esta área del conocimiento. Entonces aquí nos vamos a enfocar en algunos aspectos básicos, ¿no? Y para conocer hacia dónde nos debemos enfocar, precisamente están los aprendizajes esperados. Entonces, vamos a darlos a conocer porque son importantes para que nosotros podamos elaborar adecuadamente nuestras actividades, ¿no? Saber hacia dónde nos dirigimos, cuál es el propósito que persigue este módulo número 13. Luego, posteriormente, vamos a realizar en conjunto para poder tratar de identificar sobre todo algunas áreas de oportunidad o fortalezas que hemos logrado hasta el momento. Vamos a realizar en conjunto algunas actividades que nos van a ayudar a fortalecer estas habilidades y estos conocimientos que vamos logrando. Si ustedes identifican al momento de realizar una actividad que se presenta aquí en estos espacios abiertos, que no les fue muy bien o que no pudieron identificar la respuesta, lo ideal es que recurran nuevamente a los recursos, ¿no? Que identifiquen con claridad aquellas dudas, por ejemplo, que puedan tener y que pregunten en su caso, ¿no? Pero lo ideal es que retomen nuevamente los recursos, que traten de leerlos nuevamente, tratar de obtener la mayor cantidad de la información que vamos a necesitar y que la vamos a aplicar en cada una de las actividades integradoras. Entonces, la idea es esa, con este tipo de actividades que vamos a estar realizando a lo largo de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Lo siguiente es reflexionar sobre las áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes esperados. Con estos
ejercicios, con esas actividades que vamos desarrollando, pues vamos reflexionando acerca de las áreas de oportunidad que aún tenemos. Aquí hay conceptos muy específicos que debemos conocer y que debemos comprender con claridad, ¿no? Entonces, cuando aquí pues, se presenta algún ejercicio, lo ideal es que lo identifiquemos y que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es el modelo matemático? ¿Cuál es la utilidad de ese concepto financiero? ¿Cómo lo podemos medir? Son aspectos básicos que debemos conocer, ¿no? Entonces, cuando ustedes, dentro de estas actividades que vamos desarrollando, ustedes se dan cuenta que no lo comprenden del todo, lo ideal es que recurran nuevamente a los recursos que están en la plataforma. Y por supuesto vamos a lograr un aprendizaje significativo, es decir, vamos a vincular estos temas con su vida cotidiana, porque son temas que están íntimamente relacionadas con las actividades que desarrollamos. Entonces, vamos hacia esos objetivos de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Bien, algunas reglas de comunicación. Por favor, al ingresar escriban su nombre completo para en caso de participar, asignarles la puntuación. A ver. Levanten la mano en caso de querer participar, ¿no? Cuando seamos bastantes o muchos en estos espacios abiertos, lo ideal es tener un orden al querer participar. Y en este caso, tanto esta herramienta como el Teams, como algunas otras, como el Zoom, cuentan con un gesto que nos indica que alguien de los que están presentes en la sesión quiere participar, y eso se llama levantar la mano, ¿no? Como comúnmente lo hacíamos en la escuela presencial, cuando queríamos participar, levantábamos la mano y ahí es que exponíamos la presentación o la pregunta o la duda o el comentario que queríamos hacer, ¿no? Vamos a seguir un orden similar. Cuando querramos participar, levanten la mano para que yo pueda cederles la voz, ¿no? Ustedes puedan mencionar cualquier situación que se les presente en este momento. Sean claros y corteses con sus compañeros. Si participamos por el chat, por favor, vamos a evitar escribir solo con mayúsculas. En la comunicación virtual significa gritar. Evitemos utilizar abreviaturas o modismos porque esto genera malos hábitos de escritura. Inclusive ahora con estas mensajerías instantáneas, lo ideal es que cuando nos comuniquemos, inclusive con algunas personas familiares o amigos, con los que tenemos total confianza, lo hagamos de forma correcta, porque esto nos va generando un hábito que se nos va fortaleciendo, ¿no? Y que pues obviamente cuando estemos en estos espacios educativos ya no nos va a ser tan complejo escribir de esa manera y por el contrario vamos a poder permear también aquellos otros espacios en los cuales tengamos comunicación escrita con las demás personas, ¿no? Es decir, se va a empezar a notar que estamos en un proceso académico, en un proceso educativo. Procuren que las dudas y comentarios sean claros y concretos. Como ya les dije, la idea es que cuando ustedes ingresen a estos espacios abiertos ya tengan un conocimiento de lo que vamos a ver, porque aquí vamos a fortalecer esos conocimientos. Pero la idea es que ustedes tengan nociones de lo que estamos hablando, ¿no? Porque aquí vamos a hacer ejercicios considerando que ustedes de alguna forma ya leyeron los recursos, que de alguna forma ya tienen información que les va a ayudar a fortalecer esos conocimientos que ya tienen. Y por favor, esto importante también, coloquen en silencio su micrófono antes de ingresar, ¿no? Esto pues por cuestiones de privacidad. A veces ingresamos y está la familia ahí con nosotros y tenemos pláticas del orden privado que muchas veces se cuelan ahí cuando ingresamos a este tipo de plataformas. Entonces, lo ideal es que antes de ingresar pongamos en silencio nuestro micrófono para que esas conversaciones que tengamos en familia queden ahí en el ámbito de lo privado, ¿no? Que no se traspasen a estos ámbitos en donde, como ustedes saben, estos espacios abiertos al final se publican en las redes, en el YouTube y pues cualquier persona tiene acceso a ellos, ¿no? Entonces, son algunas reglas de comunicación. Aún así,
la forma en que podemos ingresar al Teams. Les coloqué un video en la invitación que coloco en la pizarra de sesiones para que ustedes sepan y tomen en consideración varios aspectos al momento de ingresar. Bueno, vamos con la siguiente. Dice que el objetivo de la enseñanza no debe ser ayudar a los estudiantes a memorizar y escupir información bajo presión académica. El propósito de la enseñanza es inspirarles el deseo de aprender y hacerlos capaces de pensar, comprender y cuestionar, ¿no? Ese es una frase que dijo Richard Feynman y el cual, si ustedes se dan cuenta, tiene mucha razón. El objetivo de estos espacios no únicamente es repetir lo que ustedes ya tienen en la plataforma y que pueden revisar en aquellos tiempos a los cuales ustedes le dediquen sus sesiones de aprendizaje. La idea es que cuando lleguemos a estos espacios abiertos, ustedes ya tengan dudas, muchas de ellas, o comentarios que quieran también replicar a sus demás compañeros. Entonces, la idea no es memorizar, la idea es que nosotros podamos pensar, podamos comprender y cuestionar por qué suceden algunos eventos, cómo los podemos medir, ¿no? Cómo esto afecta a mi vida cotidiana. Y les digo que estos temas tienen gran relación con las actividades que hacemos todos los días. ¿Quién no ha ido, por ejemplo, acerca del crecimiento de la población y el impacto que tiene en su vida cotidiana? ¿Quién no ha oído hablar, por ejemplo, acerca del crédito o de la inversión o del ahorro? Muy probablemente todos tengamos esos conocimientos, pero cuando entramos en este módulo número 13, los vamos a tratar de profundizar, de ampliar, de mejorar, de incrementar lo que ya sabemos sobre estos temas, porque estoy seguro que muchos de estos temas nosotros ya los conocemos, ¿no? Pero de repente hay temas que aun cuando consideramos que ya los conocemos, nos encontramos con nuevos conceptos, con nuevos elementos que no sabíamos que esos temas fueran parte de esto que nosotros considerábamos que ya sabíamos, ¿no? De esta forma vamos incrementando lo que sabemos, vamos mejorando y lo podemos aplicar de mejor forma en nuestra vida cotidiana. Pues no sé si tengan, a ver, Cecilia, si tienes alguna duda hasta el momento. No, asesor, hasta ahorita ninguna duda. Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Bueno, muy bien. ¿De qué trata el módulo número 13? Cecilia, ¿de qué trata el módulo número 13 con lo que has logrado ver hasta el momento? ¿Cuáles son los temas, por ejemplo, que vamos a abordar? Bueno, bueno. Disculpe, asesor, no lo escuché bien. Eh, ¿De qué expectativas o de qué consideras que vamos a tratar en este módulo número 13? Bueno, lo que ayer vi con los de la videosesión de ayer, me parece que el tema va a ser la función. ¿Va a ser cuál? Disculpa. El tema va a ser sobre la función. La función. Ajá. ¿Algo más? ¿Para qué vamos a utilizar una función, por ejemplo? Bueno, vamos a ver esta infografía para que tengas un conocimiento así general, ¿no? Independientemente de que cuando leas los recursos ya más o menos tengas una idea acerca de lo que vamos a conocer en este módulo número 13. Primeramente, todos sabemos que existe
procesos sociales y los procesos naturales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un proceso social y un fenómeno natural? Quiero pensar que un fenómeno social es, hablamos sobre la humanidad, y una natural es sobre la naturaleza. Ah, muy bien. Su propio nombre lo dice, ¿no? Los fenómenos naturales son aquellos que involucran únicamente a la naturaleza. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, algún terremoto, algún tsunami. Exactamente. Es decir, ahí, pues el hombre no tiene ninguna injerencia, ¿verdad? Son procesos ajenos totalmente a la sociedad. Pero también existen algunos procesos sociales que, como bien mencionaste, tienen que ver con el ser humano, porque esto sí es donde la mano del hombre forma parte de los resultados que tienen esos procesos sociales. Y existe una gran cantidad de procesos sociales, pero aquí vamos a enfocarnos en dos, en los que tienen que ver con la economía básica, porque hay que recordar que la economía es un área del conocimiento muy amplia. Primero está dividido en dos partes, la macro y la micro. Y la macro hablamos de la oferta y la demanda, hablamos de los mercados, hablamos de la inflación, hablamos de muchos conceptos, pero que no son parte de este módulo. Y tenemos también una segunda división de la economía, que es la microeconomía o la economía de la casa, ¿no? Aquí vamos a conocer algunos aspectos, no todos, porque este también involucra un montón de conceptos. Vamos a hacer únicamente, o vamos a conocer tres conceptos fundamentales de economía, que son el crédito, el ahorro y la inversión. Vamos a conocer lo que son, cómo se miden y la importancia que tienen las funciones matemáticas para medir estos tres conceptos económicos. Fíjate que ya lo delimitamos bastante, lo que son los temas económicos. Y esto lo puedes ver cuando revises la sección presentación de tu aula virtual. Ahí están los temas muy claros que vamos a abordar. Te sugiero que los leas. Y también están los de la población, la demografía, que es un área del conocimiento también que abarca una gran cantidad de conceptos. Pero nada más parece que alguien se conectó. Pero aquí vamos a simplificarlo. Vamos a conocer algunos aspectos básicos, elementales de lo que es la demografía, ¿no? O el estudio de los procesos sociales, de la dinámica de la población en la rapidez de crecimiento, en el crecimiento absoluto y en la proyección de la población, ¿no? Son seis conceptos que vamos a conocer. No vamos a conocer todo sobre economía, no vamos a conocer todo sobre población, solamente algunos conceptos particulares y que son del orden de los conceptos básicos, ¿no? Obviamente esto es porque se da en cualquier proceso educativo. Cuando nosotros, por ejemplo, aprendemos a leer, ¿a poco ya nos dan un libro para que nosotros lo leamos? ¿Cómo aprendemos a leer prácticamente? O a escribir. Con la ayuda de nuestros padres. Sí, son las personas que se involucran, pero ¿qué técnicas utilizan, no? Primeramente, pues nos enseñan las letras, la A, y hacemos ejercicios con la E, hacemos ejercicios con la E, ¿no? Vamos conociendo cómo se pronuncia, cómo suena, ¿no? Poco a poco, hasta que llega a un nivel en el cual ya podemos inclusive leer alguna frase sencilla y posteriormente algún párrafo un poquito más complejo y posteriormente alguna hoja o algún libro no tan complejo, ¿no? Porque lo que estamos aprendiendo es aprender a leer todavía, a identificar algunas palabras, la forma de organizar visualmente y mentalmente lo que quiere decir esa información, ¿no? Pero es un proceso que lleva tiempo.
Aquí, por ejemplo, si ustedes buscan algunas cuestiones económicas en el buscador, se van a encontrar con algunos conceptos complejos, muy complejos, que no pertenecen al área, al nivel educativo que tenemos aquí, que es un nivel de bachillerato. Entonces, por eso es que se nos dan los recursos, porque en esos recursos son acordes al nivel educativo, ¿no? Si yo pongo en el buscador economía, me van a salir una información primero bastante, mucha, y luego compleja inclusive, ¿no? Entonces, esto sí me puede causar a mí un poco de confusión y voy a estar perdiendo el hilo porque únicamente voy a conocer algunos conceptos económicos, ¿no? Y de población. Por eso es importante que lean los recursos, que lean la información que está en el aula virtual. Dentro de estos procesos sociales, vamos a analizar únicamente como referencia, por ejemplo, el crecimiento demográfico. Vamos a tratar de medir la tasa de crecimiento. Vamos a conocer qué es una tasa de crecimiento, cómo se mide. Vamos a hacer una proyección o una predicción de la población. ¿Para qué queremos predecir o proyectar el número de personas que seremos en un determinado número de tiempo, ¿no? La tasa de interés cuando entremos a los temas de economía, el monto del interés, que es diferente, el monto total, por ejemplo, cuánto pagaremos por un producto a crédito, cuánto recibiremos por una inversión. También queremos medir lo que es el ahorro y la inversión y lo que es el crédito, ¿no? Que son conceptos de economía básica. Hasta ahí, la idea es que primero conozcamos los procesos sociales que van a ser objeto de estudio de este módulo número 13, que lo delimitemos algunos aspectos básicos. No vamos a ver todo referente a economía, algunos conceptos muy complejos que obviamente ya pertenecen a un nivel de licenciatura o de posgrado, únicamente algunos aspectos básicos, porque apenas estamos conociendo este mundo de las matemáticas y su aplicación a la economía y a la demografía. ¿Y cómo se miden estos? Pues vamos a utilizar algunas funciones exponenciales, lineales y logarítmicas. ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué queremos medir todo esto? Si, por ejemplo, yo les pregunto, ¿para qué queremos medir lo que vamos a pagar por un crédito? ¿Cuál sería su respuesta? A ver, Dulce. Para saber en cuántos años voy a terminar de pagarlo. No te entendí nuevamente, es que como que se corta la comunicación. Para saber en cuántos años voy a terminar de pagarlo y cuánto tengo que pagar. Para saber cuánto voy a pagar, ¿no? Y dependiendo de eso, yo puedo hacer un análisis sobre si lo voy a poder pagar, sobre el tiempo y también cuánto tengo que ganar, por ejemplo, para poder pagar eso que estoy adquiriendo a crédito, ¿no? El medir un evento me lleva a tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, prácticamente todo se mide. Cuando, por ejemplo, medimos el crecimiento de un niño, pues es porque queremos saber cómo va su desarrollo, si este no es inusual o si es completamente normal. Si es inusual, ¿qué podemos hacer? ¿A qué se debe este tipo de crecimiento inusual? ¿No? Es decir, prácticamente todo se mide. Cuando hablamos de economía y de población, estos conceptos también se pueden medir con ayuda de las funciones. ¿Y para qué quiero medirlas? Pues para mejorar, ¿no? Para saber en qué puedo, qué hábitos puedo cambiar, qué decisiones puedo tomar, qué conclusiones puedo llegar, el impacto que tiene, por ejemplo, el crecimiento de la población en mi ciudad y cómo esto me está afectando en mi vida cotidiana. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Por el momento no, asesor. Muy bien. ¿No? ¿Dijeron por ahí que no? Bueno. Recuerden, estos son algunos aspectos básicos, ¿no? Las actividades se evalúan mediante rúbrica. Ustedes en cada una de las actividades, allá abajito, tienen la rúbrica de evaluación. En esta rúbrica contiene algunos indicadores y algunos criterios.
nivel experto, aprendiz, capacitado, requiere apoyo y algunos criterios como el actitudinal, el cognitivo, el pensamiento crítico, el comunicativo, ¿no? Que tratamos de identificar el nivel que ustedes han logrado dentro de sus actividades y de esta forma es que se les evalúa, se les coloca en algún nivel. La idea de conocer la rúbrica es que ustedes integren lo que les solicita la rúbrica en su actividad, que la lean, que vean qué tienen que hacer, por ejemplo, para lograr un nivel experto. Entonces, tómenlo en consideración, lean la rúbrica de cada una de las actividades que van a desarrollar para que puedan incluir lo que se les solicita en la rúbrica. Los tiempos para evaluar son 72 horas sin incluir sábados ni domingos. Es decir, si ustedes entregan el lunes, por ahí del jueves tienen su evaluación. Si entregan el día jueves, probablemente el lunes ya tengan su evaluación, porque recuerden, son 72 horas sin incluir sábados ni domingos. Procuro hacerlo mucho antes, pero por norma, estos son los tiempos en los que se tiene para evaluar. Máximo. El tiempo máximo para responder a las dudas también es de 24 horas. Si ustedes me plantean una duda por el mensajero, por el chat de la plataforma, pues realmente, aunque trato de hacerlo mucho antes, ¿no? Hay hasta 24 horas, sin incluir sábados ni domingos. Entonces, aunque procuro hacerlo antes, hay ese tiempo máximo para responder. Por favor, las correcciones aplican únicamente para actividades no acreditadas, siempre y cuando se encuentren dentro de la misma semana. Es decir, si ustedes entregan el día lunes, el día jueves yo debo evaluarles. Si el día jueves les evalúo y ustedes no acreditan esa actividad, pueden corregirla nuevamente porque aún no ha terminado la semana. Por el contrario, si entregan día sábado y yo les califico el día miércoles, ya no pueden corregirla porque ya terminó la semana en la que corresponde a esa actividad, ¿no? Y aquellas que se califiquen con uso inadecuado de la información también no se pueden corregir. Entonces, la idea es que pongan su esfuerzo en la primera entrega, que le dediquen lectura a los recursos, a las instrucciones, a la rúbrica de evaluación, que le pongan un poco más que elaboren su actividad con esmero y dedicación. Las extensiones, por favor, son para casos fortuitos o de fuerza mayor. La falta de tiempo realmente no es un caso fortuito o de fuerza mayor. Recuerden que parte del crecimiento académico también es que nosotros hagamos una planeación adecuada de nuestras actividades, ¿no? Asignando algún tiempo, sobre todo entre semana, para que máximo el día sábado podamos entregar sin ningún problema, ¿no? Muchas veces recuerden que la plataforma los días domingos se satura. Entonces hay que evitar entregar el día domingo, ¿no? Para poner en riesgo nuestra calificación. Y por supuesto, el uso inadecuado de la información evita que conozcamos sobre nuevos temas. La idea es que ustedes vayan construyendo su actividad a partir de lo que van aprendiendo, a partir de los conocimientos y habilidades que van adquiriendo. Esto con la ayuda, obviamente, de los recursos. Si tienen dudas, pregunten, porque son elementos importantes del aprendizaje de cualquier persona. Recuerden que estamos en un modelo educativo del aula invertida, en donde el estudiante es autónomo. Ustedes, conforme a sus actividades, conforme a sus estilos y niveles de aprendizaje, van realizando las actividades. Habrá quienes lo realicen en 2 días, habrá quienes les lleva un poco más de tiempo, pero es lo que deben considerar, ¿no? Si a mí me cuesta un poquito más de trabajo, por ejemplo, estos temas de matemáticas, le tengo que dedicar un poco más de tiempo. Si a mí, pues, se me complica básicamente el hecho de redactar las conclusiones, pues ahí es donde tengo que hacer énfasis. Son áreas de mejora que tengo y que me van a ayudar a superar y cada una de las actividades, ¿no? Pero recuerden que somos autónomos. El estudiante es autónomo, es de acuerdo a su ritmo y sus estilos y niveles de aprendizaje. Ustedes construyen su propio conocimiento. Estamos en un modelo educativo en donde como tal no hay una repetición. No es que yo venga y describa la actividad que ustedes van a desarrollar, porque eso lo pueden realizar ustedes. Para eso está la plataforma abierta 24 horas para que ustedes lean lo que van a desarrollar. Y a raíz de eso, ustedes identifiquen los procesos que tienen que seguir para poder desarrollar esa actividad.
Por supuesto que cada persona es distinta y va a identificar o va a realizar procesos diferentes, pero la idea es que lleguen al mismo objetivo, con ayuda, por supuesto, de los aprendizajes esperados. Y son responsables de su propia formación. Ustedes son los que deciden cuánto, cuándo y cómo quieren aprender. Y el asesor virtual, por supuesto, cualquier duda que tengan, aquí estamos, para eso estamos. Si tienen alguna necesidad particular, por supuesto que pueden contar conmigo. Los estoy orientando para el logro de los aprendizajes esperados. Es decir, no pensemos que vamos a hablar de los temas económicos complejos. Por eso están estos espacios abiertos, porque aquí vamos hablando acerca de los puntos que son importantes y que cada uno de nosotros debemos comprender, debemos asimilar. No son todos los ámbitos de la economía o de la demografía, ¿no? Son algunos puntos específicos, ¿no? En el aula virtual, ¿de qué nos son de ayuda los recursos? Recuerden, vivir sin leer es peligroso. Te obliga a creer en lo que te digan. La idea del crecimiento académico es que nosotros tenemos algún conocimiento que probablemente al leer se cambie, se modifique, porque nos damos cuenta que no era lo que nosotros pensamos, ¿no? Que es algo que tiene relación, pero que es distinto a lo que nosotros creíamos. Cuando logramos eso, cuando logramos identificar que lo que sabemos a lo mejor no era, o identificamos una nueva manera o un nuevo concepto, es que vamos aprendiendo, vamos comprendiendo, vamos creciendo académicamente. Entonces, eviten ir a las actividades, por favor, sin leer los recursos. Toda la información que necesitamos para el desarrollo de nuestras actividades está en los recursos de la semana. Los modelos, los conceptos están ahí en los recursos, pero es importante leerlos. Para asimilar mejor la comprensión de los recursos, podemos usar estrategias de estudio, ¿no? A lo mejor a mí me resulta un resumen de lo que es, por ejemplo, la inversión. Y hago un resumen, un pequeño resumen, ¿no? 10 líneas para que yo comprenda mejor de lo que trata el concepto de la inversión. O puedo hacer un mapa mental, ¿no? Si me piden un mapa mental acerca de las funciones, pues puedo desglosar qué tipo de funciones, cuáles son las funciones lineales, cuáles son las funciones trascendentales, ¿no? Para que yo ubique cada una de estas funciones. Puedo utilizar cuadros sinópticos, cualquier herramienta que me ayude a comprender mejor estos recursos. Y me ayudan los recursos a conocer conceptos básicos, modelos, ¿no? Que van a ser de utilidad para desarrollar cada una de las actividades. Las actividades formativas también, ustedes las encuentran allí en el aula virtual. Comúnmente son 2 cuestionarios que, si bien no tienen un peso específico en su calificación, es decir, el hecho de que ustedes la respondan no les va a dar un puntaje, o el puntaje que ustedes obtengan ahí no se va a reflejar en su calificación. Sí les va a ayudar con un 5% que hay por la interacción que ustedes tienen con la plataforma, pero es una ayuda independientemente del resultado que tengan. ¿Cómo les va a ayudar estas actividades formativas? A que ustedes se autoevalúen. No sé si se acuerdan que en las escuelas presenciales vemos un tema y luego el maestro, ¿qué les dice? Va a haber examen mañana. Y órale, a leer lo que ya vimos. Aquí no hay exámenes, hay 2 actividades, pero estas actividades formativas, estos cuestionarios, son los que nos van a ayudar a saber si yo comprendí lo que he visto durante la semana, lo que he localizado, la información que he localizado de los recursos que están ahí en la plataforma, ¿no? Entonces es algo que me va a ser de utilidad a mí. Y por supuesto me va a ayudar con ese 5% de interacción con la plataforma. Estas actividades socioemocionales también tienen un peso particular en su calificación, aunque estas actividades las atiende la tutora. Entonces, estén atentos a la sesión que tiene la tutora y ingresen a su sesión y hagan las actividades conforme ella se les indique. Básicamente es porque pues hay que aprender a dominar los sentimientos, las sensaciones que muchas veces tenemos, ¿no? Ese enojo o esa frustración o esa tristeza que a veces nos invade. Hay que aprender a canalizarla, ¿no? En actividades de provecho. Y para eso existen algunas técnicas, algunas herramientas que vamos conociendo en estas actividades socioemocionales. Hay que recordar que quien no está socioemocionalmente bien, pues probablemente tampoco lo esté
en el ámbito académico. Pero hay que aprender, así como se aprende sobre matemáticas, también se aprende a dominar este tipo de sensaciones, de sentimientos, ¿no? Entonces, pues hay que llevar una educación integral que involucre lo académico con lo socioemocional. Ahora sí, los aprendizajes esperados de esta semana. Recuerden que tenemos 2 unidades. La primera que habla sobre la demografía y la segunda que habla sobre la economía. Cada una de estas unidades tiene aprendizajes esperados. ¿Y para qué son los aprendizajes esperados? Imagínense, aquí hay un campo de fútbol. ¿Hacia dónde debemos dirigirnos? A ver, en un campo de fútbol, ¿hacia dónde debemos dirigirnos? ¿Cuál es el objetivo del juego? Bueno, ¿hay alguien ahí? Hacia el medio. Primero es el medio, ¿no? Y ya después a portería. Ándale. Por ejemplo, este equipo, ¿dónde debe meter gol? En esta portería, ¿no? Y el otro equipo debe meter gol en esta portería. Es decir, las porterías son las metas, ¿no? Por eso cuando meten gol, gol es meta, ¿no? Llegamos a la meta. Está definido en un juego, también lo está en los aspectos académicos. Cuando no tenemos hacia dónde dirigirnos, pues estamos corriendo de un lado para otro, como en el caso del fútbol. Si no hay a dónde dirigirnos, vamos a estar corriendo. No sabemos qué estrategia vamos a emplear, no sabemos el esfuerzo que hagamos, hacia dónde lo vamos a dirigir, porque no tenemos una meta, un objetivo. Ahora, aquí, en este módulo número 13, tenemos estas metas. Fíjense, hacia estos objetivos nos debemos dirigir, que son los aprendizajes esperados. ¿Qué debo demostrar o qué debo aprender en cada una de mis actividades? Por ejemplo, en esta semana número 3 dice, explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Tenemos que explicar lo que sucede cuando una población cambia de número, ¿no? Cuando se incrementa o cuando se reduce. ¿Qué sucede cuando una población aumenta? ¿Qué sucede cuando una población disminuye? Tengo que explicar los efectos que se dan cuando esto ocurre, ¿ok? También tengo el de utilizar modelos matemáticos para entender cómo varía la población. Por eso es importante conocer lo que son las funciones, qué tipo de funciones son las que voy a utilizar en cada una de mis actividades, porque tengo que utilizarlas para entender cómo una población puede cambiar de número, para medir los cambios que tiene una población. Y número 3, llevar a cabo conclusiones. ¿Qué consecuencias tiene este resultado, ¿no? Llevo a cabo conclusiones, es decir, identifico lo que está sucediendo y el impacto que tiene en algunas de las estructuras sociales, ¿no? Entonces, son 3 aprendizajes esperados que debo lograr. En este caso de utilizar modelos matemáticos, vamos a apoyarnos en una hoja de cálculo. Las actividades se entregan en un procesador de texto, es cierto, pero hay que saber cómo integrar una hoja de cálculo en un procesador de texto, porque al final de cuentas,
las operaciones matemáticas, la herramienta que más se adecua a realizar este tipo de operaciones es la hoja de cálculo. Y yo debo entonces utilizar una hoja de cálculo para realizar mis operaciones y luego integrarlas en mi hoja de procesador de texto. ¿Alguna duda? Esta parte sí es importante porque nos va a ayudar a saber hacia dónde debemos dirigirnos. ¿Alguna duda respecto a los aprendizajes esperados de esta primera semana? No, ninguna, asesor. Ok, sabemos hacia dónde debemos dirigirnos. Sabemos que explicar, cuando me dicen explica por qué llegaste tarde, por ejemplo, pues tengo que empezar a tratar de argumentar por qué llegué tarde. Explica por qué te fuiste sin avisar. Pues tengo que explicar, argumentar por qué me fui sin avisar, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a tratar de explicar, de buscar una relación entre lo que yo digo que es un efecto y la variación de la población. Tratar de argumentar correctamente. De utilizar los modelos matemáticos. Primero tengo que conocer cuáles modelos matemáticos me van a ser de utilidad y luego identificar en qué situaciones voy a utilizar cada uno de estos modelos matemáticos y además poder desarrollarlos adecuadamente, que los resultados sean los que se esperan que yo obtenga. Y por último, con estos dos, pues voy a poder concluir qué situación se está presentando, cuáles son las consecuencias que tiene esto que ya analicé previamente. La siguiente semana vamos a hablar acerca de estos aprendizajes esperados que tiene la unidad número 2, porque en esta únicamente vamos a estar con la unidad número 1. Entonces, para no confundirnos, la siguiente semana, que es donde iniciamos con la unidad número 2, porque ya vamos a tener dos actividades, una que tiene que ver con esta unidad número 1 y la otra que tiene que ver con la unidad número 2. Es decir, vamos a dar inicio a la unidad número 2. Ahora, ¿qué es el crecimiento de la población? Nada más, pues, como nota aclaratoria, recuerden que la idea de los espacios abiertos es que participen. Por eso yo comúnmente les hago preguntas, inclusive en las demás sesiones, hay algunas actividades que vamos a realizar. Y número 2, participen activamente. Esa es la idea, ¿no? Que ustedes pregunten, cuestionen. Trato de apoyarlos de esta forma, preguntando comúnmente sobre lo que está pasando. Alguna pregunta que yo logre identificar aquí, se las expongo para que ustedes estén participando y se note que tenemos esa dinámica, ¿no? Entonces, eso es importante. Si de repente no participaron y ven que no tienen la puntuación adicional, pues será por esa razón, porque aunque estuvieron, no participaron. ¿Ok? ¿Qué es el crecimiento de la población? Vamos a ver. ¿Alguien ahí? Es más, bueno, quiero pensar que el crecimiento de la población es checar cómo va creciendo la población día a día, por ejemplo, cuántos niños nacen al día o algo así. Por ahí más o menos, ¿sí? Checar cuántos niños nacen. Es una forma en que una población crece, ¿eh? A través del nacimiento. Pero sí, es decir, vamos a medir. También, A ver, ¿cuál? pues también checar cuántas personas mueren al año, cuántas nacen y bueno, no sé, bueno, yo pienso pues, ¿no? Y ya también cuántos niños hay, cuántas personas adultas y cuántas personas, pues ya de tercera edad y hay cuántas muertes, así. Más o menos por ahí vamos. O sea, sí, el crecimiento de la población es lo que va incrementándose, ¿no? Pues no sé, yo quiero que reflexionen allá en sus ciudades, si son iguales a como están hoy,
a como eran hace 10 o 20 años. Si ustedes consideran que son la misma cantidad o una cantidad similar de personas. ¿Son la misma cantidad de personas hoy que hace 20 años? No, hay mucha diferencia. Bueno, aquí de donde soy, he estudiado la historia de la fundación de donde vivo y sí hay bastante diferencia de cantidad sobre crecimiento de población. ¿Creció o se hizo menos? No, al contrario, creció demasiado. Lo que era un pueblo ahora ya se conoce como ciudad. Ah, muy bien, fíjate. ¿Y tú crees que eso tenga un impacto en lo que tú haces? Siento que sí tiene un impacto relevante para como cada persona que está, por ejemplo, nuestros ancestros y ancestros más, por ejemplo, aquí la primera fundación fue, por ejemplo, un convento y de ahí ya fue habiendo un hacendado y ahí pues ya creando o generando, ¿cómo se podría decir? Más generaciones. Entonces fue como que ya creciendo el pueblo. Bueno, yo lo veo así porque a lo que eran terrenos, ahora ya son más casas y pocos terrenos. Muy bien. Pero fíjate, hay que encontrar un impacto. Por ejemplo, en las escuelas. ¿Cómo esto afecta la escuela, por ejemplo? El que un niño quiera inscribirse a un determinado, a la primaria, por ejemplo. Imagínate, hablamos de números, ¿no? Hace 20 años, ¿era más fácil o más difícil que alguien se inscriba a la primaria? Bueno, yo lo voy a hablar hacia mi persona. Como dice usted, hace 20 años, exactamente hace 20 años, un grupo máximo era de 20 alumnos. Hoy en esta actualidad veo que son cerca de 50 alumnos y muchos luego ya no encuentran escuelas, independientemente de que mucha gente está llegando de fuera. Lejos de que sean de aquí, ya vienen muchos de diferentes ciudades y estados. Ah, muy bien, ¿viste? Primero identificamos que sí se da este proceso y que ustedes lo pueden ver allí en sus ciudades. Antes eran pequeños y hoy ya prácticamente son ciudades, ¿no? Y que pues va incrementando el número de muchas cosas. Vamos a presentar un video. Quiero que vean un video para que conozcan este proceso, ¿no? Así como lo comentan, pero que ahora lo podamos ver. A ver, déjenme compartirlo. Listo, así lo podemos ver, ¿verdad? Sí se ve. Ok, bueno, lo voy a poner acá en pantalla completa. Fíjense, Playa del Carmen en 1985. Aquí está. Lo podemos ver, ¿no? Es un pueblillo pequeño. Playa del Carmen en 2017. ¿Creció? Sí, sí creció demasiado. Muy bien. ¿Cuánto creció? ¿Cómo lo podemos medir? Ahí se Ah, puede utilizar por medio de un porcentaje. es lo que vamos a ver. Ustedes lo van a tratar de identificar. Ahí en los recursos tienen los modelos que vamos a utilizar para poder medir cuánto creció, que es el primer aspecto. ¿Cuánto creció? ¿No? Creció en 100, 200, 500, 1000 personas. ¿No? Pero para poder saberlo hay que tener los insumos, hay que conocer, bueno, cuánto éramos, cuántos somos ahora y de ahí poder aplicar algunos modelos matemáticos para determinar creció 100 personas. Porque al final de cuentas la matemática es eso. Traducimos a un resultado. Pero también podemos medir la velocidad con la que creció, ¿no? Hay ciudades que crecen a un ritmo muy lento. Eso se llama velocidad y también se mide. Es muy diferente a medir el crecimiento absoluto. Pero también podemos, de seguir esta tendencia, ¿cuántos vamos a hacer en Playa del Carmen en 2040, por ejemplo, ¿no? O sea, también podemos hacer una proyección de los que seremos. Pero vamos a ver este video para que lo que tú comentaste lo podamos ver aquí. Fíjense.
Vean cómo va creciendo. Este crecimiento, analicen, reflexionen. ¿Qué consecuencias tiene en algo, en el medio ambiente, en la escuela, en la economía, en el trabajo, en la comida, en los precios? Y son cosas que ustedes viven todos los días. ¿Qué les pareció? Pues sí se nota la diferencia del crecimiento de sobre ese ciudad. Bueno, por ejemplo, hoy se puede ver hace, no sé, hace 20 años, hace 30 años, que no se escuchaba la escasez de agua, había mucha agua, más en cambio, como el crecimiento de población de varios estados, pues siento que por esa misma razón también hay mucha escasez de agua. Bueno, ahí es donde entra la parte y donde vamos a lograr el aprendizaje esperado de explicar, porque la escasez de estos procesos sociales, los eventos tienen muchas causas y muchas consecuencias, ¿no? A lo que voy es que la escasez de agua, pues puede provenir del incremento de la población, sí, pero también puede provenir de un proceso natural, es decir, una sequía. No hay agua porque no ha llovido. Independientemente si somos 1 o si somos 10 millones, no ha llovido, no hay agua para ese 1 que somos y no hay agua para esos 10 millones que somos. Por eso es importante cuando respondan argumentar correctamente, porque estos procesos sociales, como les digo, una misma consecuencia puede ser producto de diferentes causas. Y lo que yo voy a tratar de identificar es argumentar por qué lo que yo estoy mencionando, en este caso como tú lo hiciste, el problema del agua es problema de un crecimiento de la población, porque pueden ser por muchos, puede ser porque no hay agua, puede ser porque sí hay agua, pero está mal distribuida, puede ser porque hay agua, pero no hay los recursos para hacerla llegar a la gente que se encuentra en el otro lado de la ciudad, por ejemplo. No hay dinero para construir todo lo que se requiere para que haya llaves con agua en esas colonias que están más alejadas de la ciudad. Entonces, la idea es que ustedes identifiquen, que cuando expliquen la consecuencia, lo argumenten correctamente, porque esa parte es la que tiene mayor peso dentro de sus actividades. Sí, los modelos matemáticos son importantes, pero reflexionar sobre estas consecuencias todavía tiene un mayor porcentaje, podríamos decirlo así, ¿no? Un mayor impacto en lo que nosotros podamos reflexionar. Traten de no, porque muchas veces lo que hacemos es pongo la respuesta en Google y lo primero que busco ahí lo copio. Muchas veces esas respuestas no tienen nada que ver con la actividad o son otras cosas las que pretende eso que copié. Traten de construir ustedes mismos las respuestas. Fíjense, la población mundial aumentará en 1.000 millones para 2030. Es decir, ya hicimos una proyección. Para hacer esta proyección existe un modelo matemático, ¿no? Que aquí lo vamos a conocer. ¿Cómo determinaron esa proyección? Pues vamos a conocerla. Bueno, la idea el día de hoy con esta sesión es que ustedes vean que existen en particular este proceso social, ¿no? El hecho de que podamos ver que sí existen cambios en la población que se analizan, que se estudian, como el crecimiento que sufrió Playa del Carmen, como el crecimiento que sufren otras ciudades, o el decremento de población, porque se dan fenómenos diferentes. En unas crecen y en otras ciudades, por el contrario, se hacen menos. Entonces, la idea es, en esta sesión, identificar que existe este proceso social y que vamos a saber y hay que estudiar cuánto creció, es decir, tener un número de cuánto creció, la rapidez con la que creció y
poder hacer una proyección de la población a futuro. Yo les recomiendo que antes de llegar a la segunda sesión identifiquen estos modelos, porque los vamos a ver en esa sesión, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a utilizar 1 o 2 modelos matemáticos para calcular el crecimiento de alguna situación que identifiquemos. No sé si haya alguna duda hasta el momento. Sobre el tema, no, asesor. Bueno, Está ya le bien. entendí más, que es analizar, argumentar y para dar respuestas certeras. Mi pregunta es si la sesión del viernes va a ser a la misma hora. Yo creo que sí, porque todavía está en curso. No sé exactamente, pues, lo que va a preferir la mayoría, ¿no? Pero sí, ahorita va a ser en la misma hora. Ya después vamos a adecuarnos un poco a lo que plantee la mayoría. Ok, asesor, está perfecto. ¿Duda? ¿Alguna otra duda por ahí? Vamos a ver. Dulce, Cecilia, No, asesor, ya un poco más claro. Dulce. No, ningún Recuerden, no se compliquen. Si yo busco información en el Google, va a haber muchos temas muy complejos sobre demografía y sobre economía, pero no son temas de este módulo número 13 porque son temas para otros niveles educativos, ¿no? Para licenciaturas, para posgrados, para doctorados. Entonces me voy a encontrar con información muy compleja que quizás no logre descifrar porque obviamente estoy en un nivel en el cual voy aprendiendo algunos conceptos básicos, ¿no? Entonces, la idea es que lean los recursos, que no se compliquen con otros temas que no tienen que ver con los del módulo. Trato de que ustedes identifiquen aquellos temas que son importantes. ¿Y cómo lo pueden identificar? Lean el temario del módulo número 13. Allí en la sección presentación está lo que vamos a hablar. No vamos a hablar más de lo que está ahí porque pues sí, existen otros temas, pero no van a ser objeto de estudio del módulo. Entonces, para que no se compliquen y que crean que es muy difícil lo que vamos a hacer. Lo importante es que lean, se organicen y realicen su actividad con esmero y dedicación. Si no hay más por agregar, nos vemos el día viernes, pues a la misma No, hora que una el pregunta. día de hoy. Sí, asesor, Nos- esta es una pregunta. dígame, Eh, dígame. las actividades, como siempre, van a llevar fuentes de consulta y referencias y citas, si se llegan a utilizar. Eh, No, en este módulo no hay necesidad. Si ustedes están acostumbrados a hacerlo, háganlo para que no pierdan la costumbre, ¿no? Yo en general, pues como la rúbrica de evaluación como tal no me menciona que deba llevar fuentes de consulta, pues no la evalúo a menos de que encuentre alguna que se parezca mucho a otra, o sea, que hagan un uso inadecuado de la información. Pero háganlo, sí háganlo, pero no es algo que vaya a pesar en su calificación, ¿eh? Ok, asesor, muchas gracias. Bueno, entonces que tengan una excelente tarde y bienvenidos a este módulo número 13. Nos vemos el día viernes. Hasta luego.